para plantear un tema que es muy caro a nuestras realidades, pero que muchas veces no tenemos el tiempo suficiente, ¿no? Porque corremos detrás de proyectos comunicacionales, sobre todo, ¿no? Del día a día, de producir, de poner al aire nuestros programas, nuestros espacios, de generar nuestras actividades. Y si bien este tipo de campo, digo, el campo de las relaciones laborales y el tema de cómo se distribuyen los recursos y cómo se genera sustentabilidad en el tiempo, es algo que nos va desgastando, socavando, que lo sentimos ahí pisándonos los talones y que muchas veces pone en riesgo nuestros proyectos. Por lo menos yo lo que puedo decir sinceramente es que a veces no le damos el tiempo suficiente al debate, ¿no? Sentimos que nos enredamos mucho, que es muy complicado el tema, que a veces se pone en riesgo hasta la mística de ciertos equipos cuando empieza a discutirse lo económico, lo laboral, y bueno, por lo tanto está muy bueno que desde la universidad se genere un espacio que nos interpele y que nos ponga en diálogo con otros actores, y me parece que, bueno, que esa es una de las funciones primordiales de la universidad pública, ¿no? Sobre todo su compromiso con el sector de los sin fines de lucro, sean tanto los públicos como las organizaciones sociales. Así que bueno, para mí es muy importante que este tipo de espacios se genere en la universidad. Un poco por mi parte, yo también como coincido con lo que decía Sebastián, en general pertenezco a una radio que es Radio Curva, que es una radio comunitaria, que también tiene más o menos 4 años y medio, 5 años, desde que empezamos a laburar en el proyecto. Compartimos mucho de ese cuadro que pintaba Sebastián. Somos también de una localidad pequeña, de lo que ya se está convirtiendo en este gran Córdoba, que es Salsipuedes. Transmitimos para gran parte de Sierras Chicas y nacimos como un montón de radios. Si bien muchos veníamos de trabajar en medios comunitarios, universitarios, vimos una oportunidad histórica, ¿no? En el 2009 particularmente, y cuando nosotros empezamos a ver que había que apoyar la ley, no solo en los foros y en la militancia por ahí dentro de la universidad en mi caso, sino que a la vez había que generar cada vez más proyectos y que esos proyectos fueran empujando justamente la existencia de este campo más allá de lo que la ley planteaba. Así que en el 2009, cuando estaba todavía el preproyecto y todavía no se sabía muy bien qué pasaba, eran años muy complicados, ¿no? Con la disputa por el campo, no se sabía si iba a entrar o no, nosotros dijimos, bueno, armemos un proyecto de radio, y en ese entonces las figuras que estaban dentro del proyecto para acceder a una frecuencia tenían que ver con asociaciones civiles, fundaciones y cooperativas. Eso es lo que se hablaba. Nosotros en ese momento, justamente porque más atendiendo sobre todo a las cuestiones de qué radio, qué programación, qué proyecto político-cultural, en la dimensión institucional, organizativa, optamos de una manera ligera, tal vez, hoy lo vemos críticamente, por la asociación civil. Hoy estamos replanteándonos fuertemente esa elección, justamente porque después de 4 años de trabajo, en principio éramos 4, los comunicadores que laburábamos ahí, y hoy somos un colectivo de más de 20 personas. Y bueno, la radio fue creciendo, se fue complejizando las relaciones, y cada vez había que sostener más cosas, y cada vez había más compañeros que necesitaban también generar algún tipo de retribución a partir del laburo desempeñado, ¿no? En la radio. Así que nosotros en ese momento optamos por la asociación civil. Hoy, para marcar uno de los meollos de la discusión que tenemos nosotros y que hemos compartido con muchas radios en diferentes redes, porque pertenecemos a varias redes, creemos en el trabajo en red y por eso aportamos a diferentes redes que existen en el país, y compartiendo con radios hemos visto que muchas se mudaron de la figura de asociación civil hacia las cooperativas de trabajo. Es un movimiento que se ha dado, tengo 4 o 5 ejemplos, acá en Córdoba el caso del Grito, el caso Voces de La Rioja, el caso de Juna de Quilmes, y bueno, el mismo caso de Tortuga, y otras radios que están de entrada se formaron como cooperativas o que están en la transición hacia convertirse en cooperativas. Nosotros, una de las discusiones que estamos dando hacia dentro del colectivo es esto, es el cambio de nuestra entidad
bueno, y es todo un laburo extra que hay que hacer al mismo tiempo de sostener la radio, hay que sostener ese trabajo que muchas veces tiene que ver con cuestiones muy legales, con contadores, con balances que realmente no entran dentro de nuestras capacidades y competencias y tenemos que delegarlo, y muchas veces conseguimos gente amiga, abogados que por ahí nos dan una mano, la gente de las cooperativas, de las redes de cooperativas que también están formando para que puedan acceder justamente a hacer una cooperativa. Y bueno, y contadores que generalmente es muy raro encontrar una buena onda que te tire un balance, y por lo tanto hay que pagar cada balance, lo que es una moneda importante para nuestras radios, ¿no? Por un lado esto, porque me parece interesante la cuestión de las cooperativas, retomando también lo que decía Mario, nosotros lo vemos así por nuestro propio proyecto, porque un poco como planteaba María Soledad al principio, cada radio se define a partir de su entorno, claramente, sus particularidades y especificidades tienen que ver con las comunidades y las localidades en las cuales están insertas y las cuales responden. Nosotros en nuestro proceso estamos discutiendo esto, ¿no? De formar una cooperativa de trabajo. Todavía no hemos avanzado demasiado, pero vemos que como asociación civil, por ejemplo, no podemos pagarle el trabajo casi a nadie. O sea, no se puede pagar el trabajo desde una asociación civil. Y lo cual nos parece muy injusto con determinados compañeros que están haciendo trabajos, hasta a veces nosotros hemos dividido los trabajos gratos y los no gratos, ¿no? Y que hacen sobre todo trabajos no gratos, ¿no? Porque en la realidad llegamos a un momento de discutir esto, bueno, entonces, ¿cómo dividimos un montón de tareas? Y bueno, hay algunas que nos gustan hacerlas y por lo tanto es más posible que sentamos un interés y que vayamos contentos, y otras que la verdad que son bajón, ¿no? Que es llevar adelante ciertas cuestiones administrativas, sobre todo, ¿no? Venta de publicidad o relaciones institucionales. Entonces, bueno, empezamos por eso y hemos llegado a la conclusión de que no podemos construir una organización colectiva, horizontal, participativa, pero también justa con el trabajo que pone, el compromiso que pone cada compañero dentro de lo que es una asociación civil. Nosotros en ese sentido aprendimos mucho en lo que fue la construcción de nuestro estudio. La radio funcionó hasta ahora, este año, debajo de casa, era como una especie de radio clandestina de sótanos de los 80, ahí trabajamos, bueno, era muy limitante el laburo, porque bueno, era complicado para todos, y empezamos a construir un estudio con la técnica de la bioconstrucción, trabajando con materiales naturales de la sierra, piedra, paja, barro, y así construimos un hermoso y gran estudio que tenemos ahí. Y lo hicimos con una técnica que también cerró justo, que era la de la minga o minga. Cuando nosotros afrontamos ese desafío de construir el estudio, hacerlo con nuestras propias manos y poner un esfuerzo solidario o pedir un esfuerzo solidario de vecinos y de gente que por ahí se sentía identificada o compartía el proyecto, realmente todo el trabajo de construcción, que fueron 3 años para hacer ese estudio, donde trabajábamos sábados de por medio, toda la jornada, encontramos a ver que bueno, esto del trabajo solidario, mancomunado, el de la minga, de la minca, que tiene que ver con los pueblos originarios, ¿no? Es donde nos sentíamos identificados, ¿no? Y bueno, la cooperativa tiene mucho que ver con eso, y por lo tanto el paso natural es justamente en algún momento conformarnos como cooperativa de trabajo. Desde AMAC, tampoco puedo hablar como representante de AMAC, sí como ha participado en muchas reuniones y asambleas. Este tema apenas recuerdo una vez que lo discutimos y surgió, bueno, el problema básico que teníamos todos de no saber cómo encuadrarnos, ¿no? Como trabajadores de la comunicación. Somos trabajadores de la comunicación, nos sentimos trabajadores de la comunicación, pero bueno, no tenemos un sindicato, no tenemos convenios de trabajo, no tenemos obra social, somos trabajadores en un estado de vulnerabilidad bastante grande. A partir de haber charlado eso, recordamos que el intento era hablar con algunos de los gremios. En ese momento la gente de Buenos Aires iba a hablar con UTBA, nosotros en el CISPREN se diluyó y no se avanzó, digamos, a nivel de red en la discusión de esta temática, lamentablemente. Pero es una necesidad constante y
y urgente también, ¿no? Nuestras relaciones laborales, como recién decían Mario y Sebastián, son muy diferentes, responden a otras lógicas. Nuestros proyectos político-culturales disputan sentido acerca de lo que es el trabajo, lo que es el capital, lo que es la profesionalidad, y no queremos reproducir las mismas pautas que el mercado ha impuesto durante las últimas décadas. Queremos transformar eso y construir algo nuevo, es nuestra tarea. Pero bueno, en ese crear lo nuevo, sobre algo que todavía, más allá de lo que la ley implica como marco, no hay demasiadas prácticas o experiencias concretas que nos guíen en ese laburo. Porque bueno, venimos, como decíamos, desde otras lógicas, ¿no? Más desde la resistencia y de la subsistencia, que de pensar en cómo sustentar nuestro trabajo ya con una estabilidad, ya con ciertos rasgos más de laburo, de organización, que maneja recursos, y bueno, se hace muy complicado. Un ejemplo concreto por ahí, para nosotros fue el FOMECA, que es uno de los pocos ingresos que hemos tenido a la radio, más allá de haber peleado la pauta de la Intendencia de San Si Puede en algún momento. No tenemos ingresos muy fijos, no hemos hecho una campaña para conseguir auspiciantes, y el FOMECA conseguimos ya un proyecto que está en marcha. El problema puntual que yo quiero marcar eso es que, por ejemplo, en ese FOMECA, que fue el primero, fíjense todavía cómo se va construyendo sobre la marcha, porque en ese primero se planteaba, dentro de lo que era la rendición del proyecto, que no era mucho dinero, eran 20 y pico mil de pesos para sostener un programa durante unos meses. Había un ítem para recursos humanos, o sea, para la gente que laburaba en sostener ese proyecto, que en este caso era un programa sobre hierbas serranas, y se realizaban caminatas en diferentes puntos de las sierras de Córdoba. Era un laburazo hacer todo eso. No había en los ítems, cuando uno rendía, algo que dijera, bueno, esto es para la gente que va a laburar efectivamente en esto y que tiene que cobrar por ese laburo que va a hacer. Por lo tanto, tuvo que dibujar números. Porque si no era imposible sostener. No se podía hacer el proyecto para el cual habíamos recibido la guita. En el nuevo FOMECA, nosotros hablamos varias veces con el AFCA, tenemos muy buen diálogo y hicimos estas observaciones, y en el los nuevos formularios del FOMECA ha crecido ese porcentaje que era para recursos humanos, y llega ya al 50%, lo que es un poco más real, digamos, ¿no? Porque si bien tenemos falencias también de equipos, si algo no es una realidad concreta en nuestros medios, es que la gente viva del laburo que hace en las radios, ¿no? Entonces, para nosotros es un espaldarazo muy importante contar con un reconocimiento efectivo de los que sostienen esos trabajos puntuales, ¿no? Por lo tanto, bueno, creemos que esto es un camino en construcción, en transformación, y que cada colectivo debe discutirlo, y que después, entre las redes y entre los espacios que tenemos de convivencia y de proyección, debemos tomar posiciones claras y dialogar con todos los actores que están involucrados, y entienden y deberían entender y van a entender que somos medios comunitarios y tenemos maneras diferentes de organizarnos y entender cómo son nuestras ideas de sustentabilidad económica y nuestras ideas del trabajo comunitario. Bueno, en principio, gracias por la invitación. Me parece que para arrancar y un poco para resumir un poco las cosas que decían los compañeros, me parece lo primero importante para decir es que hay distintos tipos de medios de comunicación sin fines de lucro. Y que me parece que cada realidad es distinta y cada realidad merece una atención especial, sobre todo pensándolo en el punto que nos interesa hoy, que tiene que ver con la sustentabilidad y los trabajadores de esos medios, ¿no? Porque una cosa es un canal local que abra una cooperativa de servicio público que presta cable, el servicio de cable operador en una localidad donde tiene recursos por cada uno de los abonados a ese servicio de cable, y además vende publicidad del canal y demás.
es un punto, y otra cosa es una radio de una asociación civil. Entonces digo, la ancha alameda de los sin fines de lucro, me parece que también la visión y la rigurosidad hacia dónde atacar para que se cumplan estas cosas me parece que debe ser distinta. Digo, a una cooperativa que decide meterse en este nuevo desafío a partir de la ley de medios, que dice, bueno, ahora podés ser titular de una licencia de cable operador y abrís un canal y demás, parece absolutamente lógico que desde el primer día que se abra el sindicato de los periodistas, como así también de los trabajadores de la televisión, se sientan a la mesa y le digan cuánto empleo en blanco tenés, porque además si tenés recursos, si tenés una empresa sólida que presta todo tipo de servicios, si tenés los empleados en blanco que van a poner los postes de luz, o los que juntan la basura, o los que prestan ese agua, los que tenés en el medio de comunicación también lo tenés que tener en blanco. Entonces digo, es un tipo de empresa sin fin de lucro que me parece que tiene una realidad distinta a la de las otras, una realidad distinta a la cooperativa de trabajo, donde la cooperativa de trabajo en realidad es lo que explicaba Seba, lo que explicaban los chicos, digo, un grupo de compañeros que deciden ser sus propios patrones o no tener patrones, depende de cómo lo quiera ver cada uno, y que de repente se reparten los excedentes que tienen después de cubrir los costos. Bueno, me parece que hay que poner a la hora de discutir, de charlar este tema, me parece que vale la pena dejarlo aclarado y entender que son distintas, y que por lo tanto el nivel de exigencia también debe ser distinto de un lado y del otro. Para usar una frase de otro, o de otra, que después usó otro, yo digo, la sustentabilidad es el otro. Como Cristina planteó la patria es el otro, Isabela dijo el equipo es el otro en el mundial. Nosotros desde Usina de Medios entendemos que la sustentabilidad es el otro, y que la única manera de encontrar un volumen suficiente para ser sustentable a toda esa ancha alameda de los medios sin fines de lucro es trabajar juntos, y es encontrar esquemas de integración que nos permitan participar de un juego en el cual los jugadores son voraces, gigantescos, hace muchos años que son legales, nunca los corrieron y le dijeron que eran truchos y le decomisaban los equipos, y que recién a partir de esta ley a los más grandes más o menos se los acomodó como para que no sean un monopolio. Bueno, es en esa arena en la que tenemos que buscar sustentabilidad, no es otra, digo, no nos inventaron un nuevo espacio en donde hacer comunicación, sino que tenemos que en ese mismo ir a pelear por nuestra sustentabilidad. Bueno, en primer lugar, el concepto que es casi natural es que lo hagamos juntos e integrados. El sector de la comunicación popular, el sector de la comunicación sin fin de lucro está ampliamente, vastamente representado en un montón de organizaciones que vienen haciendo un laburo fantástico durante años, de las cuales aquí varios compañeros forman parte, pero la integración que entendemos que hace falta es económica, es de guita, de plata, porque tenemos que disputar el mercado, y cuando decimos eso y ponemos en el contexto de una asociación civil o de una cooperativa de trabajo y demás,